Test. Altavoces y micrófonos, supongo que será. Se está escuchando por el verde. ¿Cómo? Si habla, veis en el micrófono se pone como el verde este mismo. Sí, se está oyendo, ¿no? Bueno. Sí, esperemos que grabe bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Quería hablaros del test de Dickey Fuller. Lo vamos a poner en práctica ahora. El test de Dickey Fuller aumentado es un test. Es un test se llama un test de raíces unitarias. Es un test de raíces unitarias. Imaginaos que tengo la variable logaritmo de Dow Jones, ¿no? El logaritmo de DJ. Tengo esa variable y quiero saber si necesita una diferencia regular o no necesita una diferencia regular. Si vemos directamente el gráfico de la variable, mirad, si vemos directamente el gráfico de la variable, pues inmediatamente nadie tendría dudas de que eso necesita una diferencia regular, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos sería aplicar una diferencia regular directamente, pero eso a la profesión, digamos, pues no le gusta. No le gusta porque al fin y al cabo es algo subjetivo, aunque todos estaríamos de acuerdo en que eso presenta una tendencia y es una variable no estacionaria sin ninguna duda. Pero, digamos, la profesión habla de utilizar criterios objetivos, entre comillas, lo que llaman criterios objetivos, cosa que es harto discutible, ¿no? Bueno, pues consiste en lo siguiente el test. Hago una regresión del siguiente tipo. Delta logaritmo del Dow Jones igual a, le puedo meter una constante, beta sub 0, más beta sub 1, que multiplica al logaritmo del Dow Jones en T-1, más, ahora aquí, por ejemplo, phi sub 1, delta logaritmo de J en T-1, más puntos suspensivos, más phi sub p, delta logaritmo de J T-P, más A sub T, donde P es el número mínimo de retardos, para que A sub T sea ruido blanco. ¿De acuerdo? Dickey y Fuller consideran ese modelo. Y lo que hacen es contrastar la hipótesis nula beta sub 1 igual a 0. Utilizando algo que se parece a un test T, que es beta 1 gorro partido por la desviación típica estimada de beta 1 gorro. Lo que pasa es que este T ahora no se distribuye como una T de student con n-k grados de libertad, como pasaba en el modelo lineal general, sino que tiene una distribución no estándar y de la que se conoce los valores críticos al 5%, al 10%, etcétera, ¿vale? Entonces,
Sí, por ejemplo, si la hipótesis, si beta 0, beta 1 igual a 0, se rechaza, esto es equivalente a decir que existe o que se necesita una raíz unitaria. Si os fijáis en el modelo, no vamos a demostrar esto, pero si os fijáis en el modelo, si beta 1 fuera 0, este término desaparecería, ¿verdad? Y se quedaría un modelo en primeras diferencias. Eso estaría diciendo que necesitas la delta, ¿no? La raíz unitaria, que es, ¿cómo se llama la delta, no? Raíz unitaria, sabéis, porque delta es igual a 1 menos b. Y si 1 menos b es un polinomio en b igual a 1, satisface la ecuación, con lo que b igual a 1 es la raíz unitaria. ¿De acuerdo? Es la raíz unitaria. Bueno, fijaos, esto es tan fácil de ponerlo en práctica como yéndose a EBIUS, ¿verdad? Estamos en la serie temporal que queremos conocer si necesita o no la raíz unitaria. Nos vamos a View y pone aquí Uniroot Test. Dice Standard Uniroot Test. Aumente Dickey-Fuller Test. Ese es el que quiero, ¿vale? Y me dice, ¿quieres llevar el contraste en niveles? Que es lo que hemos hecho. Niveles quiere decir, te estás preguntando por el logaritmo de la variable, el logaritmo del Dickey-Fuller en este caso, ¿no? Te estás preguntando por esa variable. Digo, sí, quiero... espera un momento. Es aquí. Es que he cogido el DJ y no el LDJ, ¿verdad? Y quiero hacerlo bien. LDJ, ¿no? Tiene la misma pinta, una tendencia clara, ¿no? Obviamente aquí, si el test Dickey-Fuller nos está diciendo lo contrario, entonces es que el Dickey-Fuller es una patata, ¿no? Y no merece la pena usarlo, ¿no? Pero no nos va a decir lo contrario, ¿no? Ese es el problema. Tenemos aquí el Standard Uniroot Test, cogemos el Augmented Dickey-Fuller, el nivel, es decir, queremos ver si existe una raíz unitaria en el logaritmo de... Y le ponemos todo en automático. Le decimos que nos ponga un intercept, un término constante en el modelo, como hemos visto en la pizarra. Y le decimos que en vez de usar P retardos, que los elija él automáticamente, utilizando, por ejemplo, el criterio de Svarth o el criterio de Akaike, cualquier criterio que crea necesario. Esos criterios os enseñaré, el de Akaike, por ejemplo, os lo enseñaré a utilizar ahora. El de Svarth es similar. Le damos al OK y mirad, me sale, mirar el estadístico T. El estadístico T es 0,140445, ¿vale? Ese es el estadístico T, porque esto es, mirad, la primera diferencia de DLJ, del logaritmo del Dow Jones, ¿no? Y se regresa, la primera diferencia del logaritmo de DJ se regresa con respecto a LDJ, ¿veis? Y después retardos de la variable dependiente. En este caso, un retardo es lo mínimo necesario para que los residuos de este modelo se puedan considerar como ruido blanco. Esa elección seguramente es buena, porque os acordáis que el Dow Jones tenía como modelo univariante, que tenía un autorregresivo de orden 1, ¿no? Fijaos, pues si este coeficiente, si el coeficiente este de aquí es 0, realmente, pues entonces lo que está diciendo es que el Dow Jones sigue un autorregresivo de orden 1, ¿vale?
Bueno, pues nos vamos al test que está aquí arriba, el resumen, y como veis, aquí tenemos el p-valor, 0,9685. Eso quiere decir que sí, que se tabularon las tablas del Dow Jones y se introdujeron aquí dentro, pero los valores críticos al 1%, al 5% y al 10% son estos que tenéis aquí. Este valor de aquí, 0,96, lo que te dice es que tienes que aceptar la hipótesis nula, ¿no? Cuando el p-valor es pequeño, es cuando rechazas. El p-valor grande siempre es cuando no rechazas. Un p-valor grande no rechazas la hipótesis nula. La hipótesis nula no rechazas que este coeficiente sea cero. Si no rechazas que este coeficiente sea cero, estás aceptando que hay una raíz unitaria. ¿Entendido? Bueno, es un poco como trabalenguas, ¿verdad? Pero es lo mismo de siempre. Lo que vamos a ver es si este coeficiente es cero o no es cero. Si fuera cero, entonces es que tengo una raíz unitaria, dado como especificado el modelo. Si es cero, es que tengo una raíz unitaria. Aquí me está diciendo que no puedo rechazar que sea cero. ¿Vale? No puedo rechazar que sea cero. Bueno, pues entonces aplicaríamos una diferencia, ¿verdad? Aplicaríamos una diferencia y tendríamos, por ejemplo, DL de J, que sería esta de aquí, ¿no? DL de J. Tendríamos esta, vamos a hacer el gráfico, tendríamos esta, ¿no? Entonces esto se ve claramente que es estacionario, ¿verdad? Pero un purista diría, bueno, vamos a ver si necesita una diferencia, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, vamos a ver si necesita una diferencia. Entonces nos vamos a View otra vez, cogemos Unit Root Test, ¿no? Cogemos el estándar Unit Root Test y ahora sobre los niveles, sí, sobre los niveles de esta variable, ¿vale? Los niveles de esa variable. Le metemos, dime. ¿Nosotros en el trabajo teníamos que hacer el test de Dickey-Fuller? Sí, porque vais a escribir. Y como va a quedar por escrito, decís, voy a ver qué orden de integración tienen las variables. Cojo el test de Dickey-Fuller. Una diferencia, me dice que sí que la tome. A la primera diferencia le tengo que aplicar otra diferencia para que sea estacionaria y el test me dice que no. Pum, ya está, ¿no? Lo pones en una tabla si quieres o lo que sea, pero sí que queda bien dentro de lo que es el trabajo, ¿de acuerdo? Porque nosotros, bueno, pues sabemos de qué va el asunto, pero a lo mejor lo coge alguien y tal, y estos tíos que no, o sea, en fin, nos critican, ¿no? Y no, seguimos el estándar, no nos... esto, ¿sabéis? Esto sirve muchas veces, bueno... no sé cómo decirlo, se usa como una especie de chivato, ¿no? En fin, generalmente cuando tienes dudas tú al ver la serie temporal, el Dickey-Fuller saca un valor crítico, o sea, un valor del Dickey-Fuller que está muy cerca de los valores críticos, con lo cual estás con dudas, ¿no? Pero bueno, te cuantifica un poco la duda que tengas, ¿no? Rechazo o no rechazo al 5%, al 10%, ¿no? Estamos ahí en esa historia, ¿no? Y puedes hablar un poquito más. Bueno, pues en este caso, otra vez, volvemos sobre este caso. Y mirad, fijaos ahora, en primeras diferencias, la variable dependiente es delta de las primeras diferencias, ¿lo veis? Y la variable, digamos, independiente serían delta, logaritmo de las diferencias. Siempre la variable explicativa tiene una delta menos, ¿no? Y entonces lo que estás diciendo es si este coeficiente es cero. En este caso, te vas aquí arriba y lo rechazas contundentemente, ¿no? Rechazas que el coeficiente sea cero. Entonces, si rechazas que el coeficiente sea cero, es que no necesitabas una delta adicional. ¿Vale? Bueno, este es el Dickey-Fuller y se usa así. Entonces nos quedaríamos tranquilos y diríamos, muy bien, esto es una variable estacionaria, pero bueno, tampoco teníamos que haber, ¿no? Esto es realmente algo muy estacionario, muy claro, ¿no? Vosotros podéis poner el gráfico de la serie, se ve que es estacionaria, no obstante el Dickey-Fuller dice esto, que efectivamente confirma que es estacionaria.
ese comentario, punto. Lo utilizamos con DLMAX, DLMIN, con todos los que... Con todos, sí, sí, podéis hacer una tabla, si no queréis hacer siempre lo mismo, podéis coger y decir, bueno, aquí están los 4 gráficos de DLMAX, DLMIN, tal, ¿no? Y los Dickey Fuller correspondientes en una tabla, ¿no? Y ponéis en una tabla ponéis, por ejemplo, abajo ponéis Dickey Fuller, no me acuerdo el artículo, pero bueno, lo tenéis por ahí, lo tenéis en internet, ponéis Dickey Fuller y enseguida os sale el artículo original, ¿no? Pero podéis poner la ecuación del Dickey Fuller, ¿vale? Y esta que os he puesto yo en la pizarra, cogéis la ecuación del Dickey Fuller y para cada caso ponéis P igual a 0, P igual a 1, nunca va a ser más de 1. P igual a 0, P igual a 1. ¿Sabéis? En esa... para informar al lector de lo que estáis haciendo, ¿no? P igual a 0, P igual a 1 y después ponéis el valor del Dickey Fuller con sus valores críticos, ¿no? Con sus valores críticos. O si queréis ponéis directamente el P-valor, ¿no? El P-valor del Dickey Fuller, sin poner valores críticos, el P-valor sería suficiente. El P-valor es superior al 5%, por lo tanto, acepto la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria. La hipótesis nula, si queréis, es beta igual a 0 o existe una raíz unitaria. Si es igual a 0 es que existe una raíz unitaria. Esa es la hipótesis nula o bajo la hipótesis nula. Lo hacemos por los corregidos, ¿no? Claro, lo hacéis con los corregidos. A partir de un momento es los corregidos. Pero date cuenta que antes has tenido que hacer el Dickey Fuller, de corregir nada. Antes has tenido que hacer el Dickey Fuller de corregir nada. Puedes, después de haber corregido la serie temporal, hacer el Dickey Fuller y ver que el valor anómalo no ha afectado al Dickey Fuller lo suficiente como para revertirlo. ¿Entiendes? Ahora, seguramente tendrías que hacerlo 2 veces. Uno antes de tal, para ver el orden de diferenciación, y después, luego ya te das cuenta de que hay una anomalía, tratas la anomalía, la corriges, te quedas con la serie corregida y la prueba que aplicar el Dickey Fuller, efectivamente el Dickey Fuller sigue diciendo que tengo que tomar una primera diferencia. ¿Vale? Porque para calcular el omega 0 que tienes que restar a esa serie temporal, tienes que trabajar en primeras diferencias. ¿Vale? Entonces, si trabajas en primeras diferencias es porque el Dickey Fuller te ha dicho que tienes que trabajar en primeras diferencias. Tienes que ser consistente, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vemos y dices, no, esto es no estacionario, aplicamos una diferencia, ¿no? Y es cuando aplicamos una diferencia que vemos lo que pasa, decimos es estacionario, ¿no? Es estacionario y seguimos. Pero aquí hay que meter el Dickey Fuller en un momento determinado. ¿De acuerdo? Y se mete antes y después. Muy bien. Esto es uno de los, digamos, de los flecos que me quedó el otro día, que hablamos un poco por encima del Dickey Fuller, pero no me quería centrar en el Dickey Fuller. Quería centrarme en el tema de la cointegración, ¿no? Hasta que lleguemos ahí también quiero ahora hacer otro inciso, porque ahora quiero enseñaros lo que saben algunos de los que dieron clase conmigo en análisis de datos, que son los modelos VAR. Voy a poneros aquí. Tenéis en el campus, tenéis 2 archivos, uno que voy a sacar ahora, y uno un poco más digamos, más formal, ¿no? Donde se habla de los procesos vectoriales autorregresivos, que tenéis aquí, un PDF. Este PDF, pues tiene aquí, digamos, la teoría relacionada con los procesos VAR. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un resumen, utilizando un resumen de utilizando el otro, el que se llama var.pdf. ¿De acuerdo? Pero si queréis alguna referencia, si queréis poner algún párrafo correctamente o lo que sea, bueno, pues vais al más formal, ¿no?
Ahí tenéis referencias también del libro de Luc Lepol, que es el clásico en este tipo de modelos. Bien. ¿Por qué vamos a estudiar los modelos VAR? Pues porque estamos con el tema de la eficiencia y hemos visto que con los modelos univariantes, con los modelos ARIMA, con los modelos autorregresivos que hemos visto, el pasado de una serie temporal, que son precios, el pasado de los precios no ayuda a prever el precio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se tiene eficiencia débil. Pero nos preguntamos, ¿existiría eficiencia semifuerte? ¿Qué es eficiencia semifuerte? Pues que el pasado del precio y el pasado de otras variables no afecta o no afecta a la previsión, es decir, no tiene información sobre el precio futuro. ¿Entendido? Ahora estamos en el caso en el que no solo el conjunto de información no solo consta del pasado de una serie temporal, sino que consta del pasado de varias series temporales. ¿Entendido? Tenemos un vector de series temporales y queremos ver si el pasado de ese vector es relevante a la hora de explicar el comportamiento de una de las series que hay, que es el precio, ¿no? Tenemos por un lado el precio de la acción, el último, tenemos el máximo, el mínimo, y tenemos el Dow Jones. Pues si cogemos como representante del precio de una acción el máximo, vamos a ver si el pasado del máximo o el pasado del resto de variables realmente son capaces de prever el máximo. ¿De acuerdo? Si eso es así, entonces no tendremos eficiencia semifuerte. Esto es importante, este es el origen, este es el, digamos, el meollo de vuestro trabajo. Bueno, el meollo de vuestro trabajo es repetir lo que hacen esta gente, ¿no? El Ronaldo y compañía, ¿no? Pero lo que hacen es eso realmente, ¿no? Ven a ver si efectivamente el pasado de esas otras series tiene importancia en la determinación del precio que uno está estudiando, sea el máximo, el mínimo o el último. Si cogemos como representante el último, pues lo que vamos a ver es si el pasado del resto de las otras series y también el pasado de esa serie tiene información acerca del último. Claro, con cada una. Tienes que hacerlo con el máximo, con el mínimo y con el último. El Dow Jones no lo consideramos, ¿no? Pero el Dow Jones es una variable más dentro de ese conjunto de información cuyo pasado podría ser relevante para prever o el máximo, o el mínimo, o el último. ¿De acuerdo? Bueno, para investigar ese tipo de cuestiones hay un conjunto de modelos, o una familia de modelos en econometría que se llaman los modelos VAR. ¿De acuerdo? Se llaman los modelos VAR. Y son los que os voy a presentar ahora y los que vamos a usar. Bueno, vamos a usar algo más que un modelo VAR, pero vamos a usarlos. Vamos a usarlo, ya veréis por qué, ¿no? Bueno, antes de ir a un modelo VAR, que es un modelo que está formado, es un modelo vectorial, está formado por un conjunto, no tenemos una serie temporal, sino que tenemos K series temporales, o las series temporales que sean, más de una, ¿no? En este caso voy a poner un ejemplo de 2 series temporales, ¿no? Pues antes tendremos que haber hecho los modelos univariantes de todas las variables que entran en el asunto. Tendremos que haber hecho los modelos de intervención, para quedarnos por fin con series originales o series depuradas. ¿De acuerdo? Para hacer esa elección. Y nosotros elegimos, en un caso, las series originales porque no hay nada que depurar, y en el otro caso, la serie depurada. Es lo que hemos elegido, ¿no? Bueno, pues eso, ese es el tercer punto, ¿no? La tercera etapa en esta historia. Y después hay un estudio de cointegración, ¿no? Que es el que hicimos el otro día, pero que todavía tenemos que volver un poco más a él.
Este estudio de cointegración es importante porque casi lo menciono más adelante y os vais a dar cuenta de por qué es importante el estudio de cointegración, ¿no? Vamos a suponer que no existe cointegración, ¿vale? Vamos a suponer que no existe cointegración. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues típicamente lo que haríamos sería construir un bar directamente. Vamos a ver lo que es un bar, antes de nada. Nos vamos aquí. Mira, este es un vector de dos variables. ZT, ese es el vector, Z1T y Z2T. ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis bajado de internet, del campus, el documento este o no? Lo tenéis, ¿no? Bueno, tú lo puedes ver ahí, pero vamos, si lo quieres tener aquí. Mirad, fijaos, esto es un var 1, Z1T es igual a un coeficiente por la variable Z1 retardada a un periodo y un coeficiente por la variable Z2 retardada a un periodo. Y la ecuación para Z2 pues es lo mismo, las variables explicativas son lo mismo, son los retardos de Z1 y de Z2. Esto es un var 1 porque el máximo retardo que hay aquí en estas ecuaciones es 1, ¿vale? Y es un var porque es un modelo vectorial. De hecho, tiene una ecuación para cada variable que entra en el vector. ¿De acuerdo? Fijaos cómo la primera ecuación está diciendo que la variable 1, bueno, pues para explicar el comportamiento de la variable 1, pues el pasado de la variable 1 y el pasado de la variable 2 son, digamos, relevantes. ¿Sí o no? Pero solo un retardo, nada más, ¿no? Y lo mismo para la variable 2. Para la variable 2 es el pasado hasta un retardo de las dos variables lo que es relevante. Fijaos en los subíndices aquí de los coeficientes. Es importante para después escribirlo vosotros en vuestro documento. Siempre hay 3 subíndices. ¿Qué significa? Ecuación, variable, retardo. Ecuación, variable, retardo. ¿Vale? Ese orden. Ecuación 1, variable 1, como veis, retardo 1. Retardo 1. Ecuación 1, variable 2, porque va multiplicando a Z2, retardo 1. ¿De acuerdo? Esto, ¿esto para qué es? Bueno, pues a ver si lo tengo un poco más abajo aquí. Porque ese modelo se puede expresar de forma matricial. Y como veis, de forma matricial tenemos esto. Esta es, el Z1 es este por este, más este por este, más el A1. Y el Z2 es igual a este por este, más este por este, más el A2. Está claro, ¿no? Y fijaos que los coeficientes aquí, los dos primeros retardos indican la posición del coeficiente en la matriz. Este está en la posición 1, 1, este en la posición 1, 2, la 2, 1 y la 2, 2. Realmente es muy fácil acordarse. ¿Vale? Y después tenemos Z1, T-1, T-2 y ya está. Es decir, el 1 este es un retardo, ¿no? Es un retardo. A esta matriz es la que se llama FIS1. Esta matriz se llama FIS1. FIS1, y fijaos que cuando uno escribe esto es un autorregresivo de orden 1, ¿no? Lo que pasa es que si a uno no le dicen que estos son matrices, lo que tiene delante es un autorregresivo de orden 1. Lo que pasa es que cuando dicen que son matrices, oye, que esto es un 2 por 1, esto es un 2 por 2, esto es un 2 por 1 y esto es un 2 por 1. Entonces se da cuenta de que esto es un var. ¿Vale? Bueno, pues un var 2 sería así, mirad. ZT es igual a FIS1, ZT-1 más FIS2, ZT-2. ¿Comprendido? Es como, vamos, sí que es fácil recordar esto, ¿no? Porque es un modelo univariante autorregresivo de orden 2. La formulación es la misma, ¿no? Pero ahora la matriz está, Φ1 es una matriz. Como es un var 2, quiere decir el vector tiene dos componentes,
Pues las matrices estas son 2 por 2, las dos, 2 por 2. ¿Y cómo son los coeficientes? Pues fijaos, el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1 y el 2, 2. En el retardo, 1. Después 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Pero el retardo, 2. Muy fácil recordarlo. ¿Verdad? Bueno, pues en cuanto a la formulación, lo más importante es lo que os acabo de contar. Ahora uno dice, bueno, ¿y esto cómo se estima? ¿No? ¿Cómo estimo los coeficientes estos? Pues muy fácil. Siempre por mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios se puede demostrar que da estimadores consistentes o estimaciones consistentes de los parámetros. Lo que pasa es que hay un problema. Veréis, si Z1 y Z2 son series no estacionarias, por ejemplo, ahí ponemos el logaritmo del máximo y el logaritmo del mínimo, la estimación de los coeficientes va a ser buena por mínimos cuadrados ordinarios. Pero cuando queramos contrastar la hipótesis, por ejemplo, de si este coeficiente es 0 o no es 0, o este, de algún coeficiente, nosotros inmediatamente nos vamos al ratio t, ¿no? Es decir, al coeficiente partido por su desviación típica. Bueno, pues eso no se distribuye como una t, le pasa lo que al Dickey-Fuller. Se demuestra que bajo la hipótesis nula, eso no se va a distribuir de una manera estándar, sino que tiene una distribución que en cada caso habría que tabular. Un horror. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo hacer contrastes. No puedo hacer contrastes, no puedo saber qué coeficiente es 0 y cuál no es 0. Y eso a priori yo nunca lo sé. ¿Entendéis? No lo sé. Por lo tanto, digo, bueno, pues voy a aplicar primeras diferencias. Y voy a trabajar, en vez de con las series originales, voy a trabajar con las series en primeras diferencias, que ya son estacionarias, ¿sí o no? Y pongo un bar en primeras diferencias, ¿no? Bueno, pues eso funcionaría. Pero hay un problema. No lo tengo aquí. ¿O sí? Mirad, resulta... Imaginaos que por alguna razón, bueno, la verdad es que se puede, utilizando el criterio de Akaike, por ejemplo, el criterio de Akaike sí que te dice el orden del bar. Aunque no te dice a lo mejor 2, el orden del bar 2. Y acierta en el orden del bar. Pero, claro, un bar 2, ¿cuántos coeficientes tiene? Pues si es un bar 2 con un vector de dos componentes, ¿no? Pues tendrá 4 más 4, tendrá 8 componentes, 8 parámetros. No te dice cuál de esos 8 es significativo. Si son todos, o algunos sí, otros no. ¿Me comprendéis? Y claro, cuando eso pasa y no puedes, eres incapaz de saber qué coeficiente es significativo o no, de alguna manera estás manteniendo dentro del modelo un montón de coeficientes que a lo mejor no son significativos. Y eso es falta de precisión. Falta de precisión en la estimación de los coeficientes y falta de precisión después en la previsión. Y eso es lo que no quieres. Lo que quieres es máxima precisión. Porque si no vas a llegar a unos intervalos de confianza para el valor futuro de la variable que no te van a servir de nada. ¿A mí de qué me sirve decir que el Santander para mañana va a estar entre 0 euros y 5 euros? No me sirve para nada eso. ¿Entendéis? Porque seguro que va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero eso me da... Vamos, es que hasta que no se ponga por encima de los 5 euros, yo no me pongo corto, ¿no? Bueno, me voy a poner corto porque va a bajar seguro, ¿no? Entonces vendo antes, ¿no? Bueno, el caso es que imaginaos que tuviera un bar 2 en niveles. En niveles quiere decir en logaritmos, sin diferencias.
tenía y entonces cojo y digo, bueno, pues nada, voy a tomar primeras diferencias. Y me hago con la serie delta ZT esta, ¿no? ¿Sí? He tomado primeras diferencias. Bueno, pues resulta que este vector delta ZT, si existen relaciones de cointegración, nunca puede seguir un bar finito. Nos han fastidiado. No sé si lo veis. El bar en niveles puede ser un bar 2. Pero si tomas primeras diferencias y en ese vector de variables hay una relación de cointegración, la ha fastidiado. El bar en primeras diferencias no es finito. Es un bar infinito. Con lo cual, ¿cómo estimas un bar infinito? ¿Me seguís? De hecho, si existe una relación de cointegración, entonces el proceso este delta ZT, el vector delta ZT, sigue un modelo de este estilo, que es muy parecido a un bar 1, ¿verdad? ¿Veis? Pero tiene este término aquí, que es lo que le hace distinto. A este modelo se le llama modelo de corrección de error, y es el tipo de modelo que vamos a usar nosotros. Donde aquí dentro, en DT-1, lo que hay son las relaciones de cointegración. Es decir, DT-1 es, en este caso, en este caso, fijaos, mira, dice, hay tres ecuaciones, ¿no? Dice una para cada ZT, es decir, el vector está formado por tres variables. Cuando tienes tres variables, el máximo número de relaciones de cointegración, ¿cuánto es? 2, ¿vale? Imagínate que tienes dos relaciones de cointegración, ¿no? Pues entonces, el proceso que sigue el vector en primeras diferencias no es un bar, sino que es un modelo de corrección de error. Un modelo de corrección de error donde, fijaos, como variables explicativas tiene la relación de cointegración 1 y la relación de cointegración 2. Cada una de ellas multiplicada por un coeficiente. ¿Vale? Más después tienes el retardo de la Z1, el retardo de la Z2 y el retardo de la Z3 en primeras diferencias. Tenemos que quedarnos aquí un rato pensando en esto. El punto es, a ver si me seguís. Digo, bueno, cuando quiero saber si el pasado de un conjunto de variables es relevante en la explicación de otra variable, los modelos bar son los que tengo que usar, ¿no? Pero claro, si yo tengo mis series originales, son series no estacionarias, digo, uy, un momento, aquí me tengo que parar un poco porque si en las series no estacionarias existen relaciones de cointegración, el vector en primeras diferencias no seguiría nunca un bar, sino que seguiría un modelo de corrección de error. Y entonces tengo que encontrar las relaciones de cointegración, cuántas son y cuáles son. Lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué no me quedo con el bar en niveles? Contestadme. ¿Por qué no me quedo con el bar en niveles? Es decir, sin diferenciar. ¿Qué es lo que me hace diferenciar las variables? ¿No son estacionarias? Efectivamente, no son estacionarias. ¿Y qué problema presenta eso? ¿O qué problema te va a plantear? No puedes hacer contrastes de coeficientes. ¿Vale? Entonces dices, en el mundo no estacionario no me quiero mover. ¿Por qué? Pues porque aunque puedo estimar los coeficientes de forma consistente, no puedo hacer hipótesis sobre ellos. No puedo contrastar si beta 1 es 0 o beta 2 es 0, lo que sea. No puedo contrastarlos. Entonces me tengo que ir del mundo no estacionario. ¿Seguís? Entonces me voy al mundo estacionario. ¿Cómo hemos aprendido a irnos al mundo estacionario? Tomando primeras diferencias, ¿no? Trabajando con series estacionarias. Entonces, si trabajamos con series estacionarias y no hay cointegración, si el vector de variables sigue, el vector de variables originales, el del nivel, por ejemplo, sigue un bar 3, el de primeras diferencias sigue un bar 2, y eso es matemáticamente demostrable. ¿Vale?
si no hay relaciones de cointegración. Por lo tanto, yo digo, bueno, voy a estimar un bar 3 en niveles, pero no tengo posibilidad de hacer contrastes, bueno, pues estimo un bar 2 en primeras diferencias y como es todo ya estacionario, ahí sí puedo hacer contrastes con las técnicas habituales o los instrumentos habituales. Con el test T, con el test F, todo esto funciona. Y puedo quitar parámetros y ya está, ¿no? Y entonces, en vez de prever directamente el nivel, lo que hago es prever la primera diferencia, que me da igual, después deshago y tengo el nivel previsto. Lo mismo me da decir que mañana el incremento con respecto a hoy va a ser de 10, ¿no? Cuando sé el valor que ha tomado hoy, porque le aplico el incremento y ya sé cuál es el nivel de mañana. ¿Entendido? Bueno, el caso es que me gustaría moverme en el mundo estacionario, porque ahí sí que puedo utilizar las técnicas habituales para contrastar hipótesis. ¿Vale? Pero viene alguien y me agua un poco la fiesta, porque me dice, mira, solo puedes pasar de un bar 3 en niveles a un bar 2 en primeras diferencias si no tienes relaciones de cointegración. En el momento que tengas relaciones de cointegración, eso no funciona y el bar en primeras diferencias pasa a ser infinito. ¡Clac! Infinito. O lo que es lo mismo, el proceso en primeras diferencias, el vector en primeras diferencias, ya no sigue un bar, sino que lo que sigue es un modelo de corrección de error. ¿Y qué es eso? Pues un modelo de corrección de error es algo parecido a un bar, pero tiene un término más aquí. ¿Lo veis o no? Ese término es las relaciones de cointegración. Si os fijáis en cada una de las ecuaciones, mirad cómo son las ecuaciones. Las ecuaciones, la ecuación de Z1, delta Z1, lo tenéis aquí, en la pizarra. Delta Z1. Delta Z1, pues mira, si multiplicáis esto por esto, más esto, por esto, más esto, por esto, sería una ecuación típica de un bar. Pero a eso hay que añadirle un coeficiente por la relación de cointegración primera, más otro coeficiente por la relación de cointegración segunda. Siempre las relaciones de cointegración retardadas un periodo. ¿De acuerdo? Se llama modelo de corrección de error porque la relación de cointegración es una relación como que de alguna manera marca un equilibrio. Es decir, el máximo menos el mínimo. ¿Os acordáis que era la relación de cointegración? Es el máximo menos el mínimo. Bueno, pues cuando el máximo menos el mínimo suba muchísimo, la que ajusta es a lo mejor delta Z1, porque la D1 esta ha crecido mucho y entonces lo que hace es moverse, la tasa de variación de Z1 para que la relación de cointegración vuelva a sus niveles originales. La relación de cointegración fluctúa en torno a una media y cuando se separa mucho hay algo que la hace volver otra vez a la media. ¿Qué es? Se corrige el error. Se corrige el error a través de un aumento de alguna de las variables que forman parte de la ecuación de cointegración. Cuando el máximo sube mucho, a lo mejor se corrige subiendo el mínimo mucho. O bien se corrige en el periodo siguiente bajando el máximo otra vez. Ese desequilibrio que en un momento se produce, en un momento del tiempo t se produce, en el periodo siguiente se corrige. Por eso está retardado un periodo, ¿veis? El desequilibrio es esto, que se corrige mediante el movimiento de esta variable. Y si el desequilibrio es de este tipo, se corrige mediante el movimiento también de esta variable o de alguna otra, ¿no?, que figure en la ecuación. Dime. A ver si lo he entendido bien. A ver. Si no hay relaciones de cointegración, entonces no podemos usar el método VAR, ¿no? ¿Cómo? Si no hay relaciones de cointegración, no podemos usar el método VAR. No, eso no es. Si no hay relaciones de cointegración, entonces el método VAR es cuando aplica absolutamente. O sea, tú puedes construir un modelo VAR tanto en niveles como en primeras diferencias. Cuando no tienes relaciones de cointegración, vas a poder construir un VAR en niveles y un VAR en primeras diferencias. Esa es la primera afirmación, ¿vale? Segunda afirmación. Cuando tienes relaciones de cointegración,
vas a poder construir un bar en niveles, pero no en primeras diferencias. En primeras diferencias tendrás que construir un modelo de corrección de error vectorial. ¿Entendido? ¿Por qué siempre puedes construir un bar en niveles? Porque mínimos cuadrados ordinarios te va a estimar el modelo S de forma consistente. ¿De acuerdo? Te lo va a estimar de forma consistente. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Contrastar hipótesis. Por eso te tienes que largar del mundo no estacionario y situarte en el mundo estacionario. Pero situarte en el mundo estacionario implica diferenciar tus series temporales. Y en ese momento es donde entra el tema de la cointegración. Porque si en las series originales en niveles había cointegración, en primeras diferencias, el vector S no sigue o no puede seguir nunca un bar finito, sino que lo que sigue es un modelo de corrección de error. ¿Entendido? Sin embargo, si no hubiera cointegración, pues entonces el bar en niveles lo podrías construir, no podrías hacer contrastes, tendrías que ir a diferenciar las variables y el vector de variables diferenciadas seguiría siendo un bar de un orden inferior al primero. Y en ese bar de orden inferior al primero, en ese bar en el mundo estacionario, en ese bar podrías contrastar hipótesis perfectamente. Igual que lo puedes hacer en el modelo de corrección de error. El modelo de corrección de error puedes contrastar hipótesis todas las que quieras de la manera habitual, porque todas las variables que entran aquí, todas son variables estacionarias. Las deltas son estacionarias, pero es que las relaciones de cointegración, por definición, son también estacionarias. ¿Os ha quedado claro? Pues ese es el tema. Y esto no lo tenéis que contar en un trabajo fin de grado. Lo que tenéis que hacer es simplemente decidir los pasos que vais a dar, porque, bueno, voy a ver las relaciones de cointegración, porque el vector en primeras diferencias puede que siga un bar o un modelo de corrección de error, y quiero saberlo. Como hay relaciones de cointegración, sé que va a seguir un modelo de corrección de error. Entonces necesito saber cuántas y cuáles son las relaciones de cointegración, para poderlas meter en el modelo, para poderlas meter aquí. ¿Estamos o no? Sí. Vamos a practicar un poco esto en la práctica. Vamos con los datos que tenemos, ¿vale? Vamos a coger, ¿dónde está esto? Aquí. Mirad. Voy a estimar, si queréis, una ecuación de un bar. Voy a estimar una ecuación de un bar. Voy a coger nuevo objeto, la ecuación. Y la voy a poner sin título, ¿no? Mirad, cojo, por ejemplo, Lmax. Lmax, ¿vale? La ecuación correspondiente a Lmax sería una constante, ¿no? Después tendría Lmax menos 1, Lmin menos 1. Bueno, sí, podría coger el más corregido. Desde luego eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Pero como aquí digo, vamos a estimar una ecuación. Vale. Una ecuación de un bar. Estimaremos las tres ecuaciones del bar, ¿no? Pero una de ellas sería esta, Lmax. Sería Lmin menos 1. Después tendría Lult menos 1.
y L de J menos 1. Eso serían todas las variables explicativas, ¿verdad? Y yo podría coger y aplicar aquí mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Y bueno, lo que podría ver es, me iría a los residuos, por ejemplo, me iría a los residuos, residual diagnosis, y vería si es ruido blanco o no es ruido blanco, cogiendo la función de autocorrelación de los residuos. Le pondría un 6 aquí, por ejemplo, y bueno, pues sí, parece ruido blanco, ¿no? ¿Sí o no? Mirad, el p-valor 0,18, 0,19, ¿no? Es decir, que todas estas en conjunto son 0. Vale, quiero decir, todas estas. Todas estas en conjunto son 0. Luego esto parece ruido blanco. ¿Qué quiere decir? Que con un retardo, la primera ecuación, los residuos de la primera ecuación ya son ruido blanco. ¿Entendido? Si ahora cojo, por ejemplo, voy a poner esta ecuación, la voy a llamar, la voy a dar un nombre. La voy a EQ1. EQ1. Y ahora cojo la ecuación, voy a coger otra ecuación, objeto, nuevo objeto, ecuación, y la voy a llamar EQ2. EQ2. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero con el mínimo. Digo, joder, tengo que escribir aquí todo igual. Pues esperad un momento. Cojo la ecuación EQ1. ¿Dónde está? Aquí. Me voy a Estimate. Tengo esto. Lo copio. Cierro. Y ahora me voy a objeto. Nuevo objeto. Ecuación. Ahora es cuando me genero la EQ2. Le doy a OK. Y aquí digo pegar. Claro, aquí en vez de Lmax le pongo Lmin y ya tengo la ecuación número 2. Porque las variables explicativas son las mismas. ¿Entendido? Entonces le digo, muy bien, pues ala, estímalo. Lo estima. Esta es la ecuación, la segunda ecuación del var. Del var que yo entiendo que es un var 1, ¿verdad? En principio. Entonces cojo, miro esto y digo, voy a ver los residuos. Me voy a los residuos, residual diagnostics, cojo el correlograma, cojo 6, le doy a OK y digo, esto no es ruido blanco. Mirad. ¿Sí? Le tengo que meter más retardos. ¿No? Entonces me voy a Estimate y en vez de meterle, ¿veis? Que pongo Lmax, Lmin y tal, pues aquí cojo, le doy Copy y aquí le doy Paste. Y donde pone menos 1, les pongo menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Estamos? Le doy a adjuntar y ahora tengo estimado la ecuación, la segunda de un var 2, ¿no? Me cojo, me voy aquí y le doy a Residual Diagnostics, le doy al correlograma, le doy a 6, le doy a OK y sigue todavía sin ser esto ruido blanco, ¿no? Pues le meto un tercer retardo. Copiar y pegar. Y donde hay un 2 le pongo un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Le doy a aceptar. Y igual, otra vez, ya he estimado por mínimos cuadrados, está bien. Residual Diagnostics, correlograma, 6, pitipín, 19. Ya hay ruido blanco esa parte. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ahora me voy otra vez esa es la ecuación 2. Y ahora me voy a la ecuación 3. Pero ¿veis cómo lo voy haciendo, no? Esto no lo haré así en la práctica, pero quiero que lo entendáis. Nuevo objeto, ecuación, y ahora me pongo aquí ecuación 3, EQ3. EQ3.
Y aquí le pongo lo mismo, pegar. Uy, momento. Cancelar. Me voy a la ecuación 2. O a la ecuación 1. Bueno, a la ecuación 2 mejor. A la ecuación 2. Le doy aquí a estimar y copio todo esto. Copy. Me voy aquí a la... ¿Dónde está esto? Copy, ya está. Ahora, objeto, nuevo objeto. Y esto le doy a EQ3. EQ3, me voy aquí. Le doy paste. Y aquí en vez de min le pongo ult, ¿vale? Vale. Ult. ¿Vale? Fijaos que voy a empezar con 1 igual que antes, ¿no? ¿Dónde está aquí el 2 y 3? Esto lo quito. ¿No? Empiezo con el 1, ¿no? Le doy a aceptar, lo estima y me voy a los residuos. Correlograma. 6. Ok. Ruido blanco. ¿Vale? Pues ya está. Sigo para adelante. Max minul, ¿vale? Max minul. Tengo el max minul. Ya tengo las 3 ecuaciones, ¿no? No voy a seguir. Tendría que hacer el LDJ, ¿no? El logaritmo del Dow Jones. Que sería. Bueno, voy a hacer. Si no. EQ4. EQ4. Le pongo aquí paste. ¿No? Le quito el verde del min. Le pongo el LDJ, ¿no? En las otras ecuaciones no he puesto el LDJ, o sí que he puesto el LDJ. Y le quito las... Le quito aquí, le quito. ¿No? El max, el min, el ul y el LDJ. ¿Vale? Le doy al OK. Cojo los residuos, diagnostics, el 6, retardos, le doy a OK. Ruido blanco. ¿Vale? Con lo que ya tengo las 4 ecuaciones. ¿Qué modelo tengo? ¿De qué orden es el bar que he estimado? De orden 3. Lo marca el máximo retardo que haya en alguna de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Así es como hubiéramos conseguido decir, bueno, tengo un bar 3. Un bar 3 en niveles. ¿Vale? Pero podría haber hecho de otra manera. Mirad. Utilizando views y utilizando el Acaike Information Criteria, cojo ya un grupo que es, por ejemplo, el Lmax, Lmin, Lmax, Lmin. ¿Qué pasa esto? Lmax, Lmin, Lult y el LDJ, ¿dónde está? LDJ. Ahora con el botón derecho le digo Open as a Group y me abre un grupo. ¿Vale? Y aquí en el grupo le digo procedimientos, make a bar, make a vector autoregression. ¿Vale? Make a vector autoregression. Y me pide, ¿cuántos retardos? Pues mira, le vas a meter un retardo nada más de entrada. O mejor dicho, 0 retardos. 0 retardos de entrada. Y solamente una constante. Una constante. Le doy al OK. Y aquí en este momento, cuando ya haya estimado un bar 0, ¿no? Pues entonces aquí me voy a View y pone Lag Structure. Y aquí es donde elijo Lag Length Criteria. Y le digo que el máximo de retardos, por ejemplo, sea, pues no sé, como he visto antes, que era un bar 3, me va a salir algo así,
pues le pongo, bueno, el var 8 este, que pone ahí, un 8, ¿no? Le di al OK. Mirad. Según los distintos criterios que elijas, mira, tanto el SBART como el Hanan King me están dando una estrellita, me están dando un var 1. ¿Vale? Luego hay otros, como el Akaike, que me dicen un var 7. ¿Vale? Todo esto tiene mucho que ver el valor este extraño que tengo ahí, ¿sabéis? Que afecta. A los que menos afecta son a estos dos de aquí. Este var 1, como veis, esto a nosotros nos sale un var 3, haciéndolo así más o menos, o sea, justificado un var 3, ¿no? Pero Svart y Hanan y King, bueno, pues dirían un var 1. Bueno, el Akaike, que es muy parecido al Svart, te está dando un 7, ¿no? Un var 7. ¿Cómo eliges si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7? Pues mira, vas siguiendo esto. Dices, el AIC, por ejemplo, menos 3, aumenta en valor absoluto, ¿verdad? Aquí está aumentando en valor absoluto, ¿verdad? Aumenta en valor absoluto, ¿verdad? Y aquí disminuye. Pues entonces es este, es el 3. Es decir, en el momento en que, o sea, si va aumentando en valor absoluto y llega un momento en que disminuye, el anterior es el orden del var que tienes que coger. En este caso, el AIC te está diciendo que 3. Lo que pasa es que, como le he dicho que calcule 8, lo que te hace es calcular el mínimo de toda la serie. Y el mínimo de toda la serie está aquí. Bueno, el máximo de toda la serie, 1,14, ¿cómo es esto? Es el máximo. Ah, no, porque después, no, este es este, porque este ya baja. ¿Vale? Mirad, eso coge el máximo de toda la serie, ¿no? Está de aquí a aquí, sube en valor absoluto, sube en valor absoluto, sube en valor absoluto, baja en valor absoluto. ¿Vale? Este es el bueno. Pero como coge el máximo de toda la serie, te coge este. Aunque aquí también baja otra vez, ¿no? Realmente es el primero en el que se hace el giro, ese es el que hay que coger como orden. Y en nuestro caso sería el 3, el que hemos elegido nosotros también, por la cuenta de la vieja. El 3. En este caso es parecido. Mira que aquí está el máximo y aquí ya pierde, ¿no? Con lo cual se coge este, ¿no? Y el Hanan igual, el máximo y este ya baja, pues se coge el anterior. ¿De acuerdo? Y bueno, sí. Entonces no hace falta hacer todas las ecuaciones que hemos hecho antes. Eso es. Solamente lo que hay que hacer es coger el criterio del AIC. Vosotros vais a coger el criterio del AIC. AIC es el Akaike Information Criterio, ¿no? Cogemos el criterio de AIC y nos dice que tengo un var 3. En niveles, un var 3. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que me estoy quedando helado aquí. Vamos a acabar un poquito de que soy la clase. Porque no me encuentro muy bien. Y no sé por qué es. Hemos elegido un var 3 en niveles. Muy bien. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, eso nos sirve básicamente para estudiar la cointegración, pero utilizando un método un poco más sofisticado que el que vimos el último día en clase, que es el método de Engel y Greyer.
Bueno, a Engel y Granger le dieron el premio Nobel por los estudios relacionados con la cointegración, ¿vale? Y el tratamiento de variables no estacionarias. Pero después, Johansen, otro económetra prestigioso, Johansen y Juselius, un discípulo suyo, pues inventaron un método para elegir el orden de las relaciones de cointegración, o sea, el número de relaciones de cointegración y cuáles eran, y estimarlas directamente. Esto lo tenéis aquí. Bueno, es un método muy complejo que se llama el contraste de Johansen, ¿no? El contraste de la traza. Determina el número de relaciones de cointegración en un vector Z de variables I1, ¿no? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Eso las hace automáticamente BIOS, ¿vale? Pero mirad que en un momento determinado hay que estimar el modelo en primeras diferencias, ¿vale? Un var en primeras diferencias. Y también hay que estimar un modelo de este estilo, ¿verdad? Donde este orden P que hay aquí es el orden del var en niveles. Es decir, hay que estimar este modelo, que es un modelo de orden P-1, ¿veis? Es un modelo de orden P-1, es menos, si abrís un paréntesis es P-1, que es lo que da P+1, ¿vale? ¿Lo veis o no? Bueno, el modelo este var que hay que estimar, el modelo var en primeras diferencias que hay que estimar, es un modelo de orden P-1. Y P es el orden del modelo var en niveles. Luego, nosotros hemos conseguido un P de 3. Un P de 3. Y eso hay que decírselo digamos, al programa que realiza el cálculo del test de la traza de Johansen, ¿vale? Que el orden del var es 3, ¿vale? Bueno, pues a partir de estos dos modelos, el 1 y el 2, calcula las raíces de esta matriz, las raíces características. Y en función de las raíces características, pues elabora un test, que se llama el test de la traza, que no lo vamos a estudiar, analíticamente no vamos a estudiar. Lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar a utilizarlo, ¿vale? Para que utilicéis el test de Johansen de una manera correcta y sepáis de alguna manera con esto, pues, por qué tengo que realizar antes un A y C del var en niveles. Para saber el orden del var, porque lo voy a necesitar después para hacer Johansen. ¿Entendido? Y si no tengo que hacer Johansen, pues entonces, porque no hay relaciones de cointegración, entonces el P, el orden de ese var, me va a servir mucho. ¿Por qué? Pues porque voy a estimar un var en primeras diferencias, de un orden, en vez de 3, de 2. Y ya sé qué orden va a seguir el var del vector en primeras diferencias. O bien uso P para calcular el test de la traza de Johansen, o bien uso el P para construir un modelo var del vector en primeras diferencias. Vamos a hacerlo. Estoy aquí. Digo, delete el var, sigo sí. Mirad, ahora lo que voy a hacer es, ¿os acordáis cuántas relaciones de cointegración llegamos el último día? 2. El máximo con el mínimo y el mínimo con el último, algo así, ¿no? 2 relaciones de cointegración.
Eso es porque el Dow Jones no tenía nada que ver, no estaba relacionado, no estaba tan fuertemente relacionado con el máximo, el mínimo y el último de Tesla, en este caso, ¿no? Pues entonces lo que voy a hacer, fijaos, es lo siguiente. Bueno, le voy a dar un nombre a este grupo, que va a ser el grupo 1, pero ahora voy a formar otro grupo. Voy a formar el grupo de LMAX con LMIN y con LULT. Voy a formar otro grupo, Open as a Group, que es este. Y lo voy a llamar el grupo número 2. Mirad, una vez tenga el grupo número 2, me voy aquí a View y aparece Cointegration Test. Y cojo el test de Johansen. Y aquí me da una opción por defecto, que es la 3, que es la opción que nosotros vamos a coger habitualmente. O cogeremos la 3 o cogeremos la 2. ¿Vale? Bueno, las tres opciones que habitualmente se tienen que coger es la 1, la 2 o la 3. Dice, este segundo grupo dice, permite que haya algún tipo de tendencia lineal determinista en los datos. Eso es lo mismo que decir que en primeras diferencias las variables tengan constante. ¿Os acordáis si en primeras diferencias nuestras variables tenían constante? Nos vamos a los modelos univariantes y lo podemos ver. ¿De acuerdo? Si hay alguna variable de esas con constante, pues entonces cogeríamos la opción 3. Si no hay ninguna variable con constante, entonces o bien la 1 o bien la 2. Preferiblemente la 1. Pero podría ser la 2. Tendríamos que comparar la 1 y la 2 y ver a qué resultados nos llevan esas dos. Y que tienen que ser parecidos. Cogemos la 3, la opción 3, porque alguna de nuestras variables tiene una constante en primeras diferencias distinta de 0. En ese sentido, de aquí le ponemos lag intervals. Aquí lo que me está pidiendo es p-1. Por lo tanto, aquí le ponemos de 1 al 2. Porque P era 3. Lo hemos visto antes, ¿no? P era 3. Muy bien. Y a partir de aquí ya nada más, ya vamos a aceptar. Y nos vamos aquí. Mirad, a esta primera tabla que viene. No a la tabla final, sino a esta primera tabla. Te dice, mira aquí, leer. El test de la traza me indica que hay dos relaciones de cointegración. Al 5%. Ya te está diciendo cuántas hay. Pero, ¿cómo se interpreta esta tabla? Bueno, el test de la traza es esta columna que viene aquí. Y este es este es su p-valor. Su p-valor. Y la hipótesis nula es... Se empieza por abajo. Mirad. Se empieza por abajo y se dice, como mucho hay dos relaciones de cointegración. Esa es la hipótesis nula. Como mucho hay dos relaciones de cointegración. ¿Y qué te dice el p-valor? Con 0,51 que aceptas la hipótesis. ¿Sí? Después vas a lo anterior y dices, como mucho hay una relación de cointegración. ¿Y qué te dice el test de la traza? Con este p-valor. Que lo rechazas. Pues si como mucho hay dos y lo aceptas, y como mucho hay uno y la rechazas, es que hay dos. ¿De acuerdo? Por eso también rechazas. No hay ninguna relación de cointegración, lo rechazas. Este dos relaciones de cointegración, surge porque el test de la traza ha aceptado que tiene dos relaciones de cointegración como máximo y ha rechazado que tiene una relación de cointegración como máximo. Si tienes más variables, empiezas. Tienes 7 relaciones de cointegración como máximo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y así vas
Hasta que en un momento determinado, sí, aceptas que tienes 5 relaciones de cointegración como máximo y rechazas que 4 como máximo sean las relaciones de cointegración. Sabes que tienes 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora, ¿cuáles son? El Johansen también te las identifica. Entonces te dice, mirad, 2 relaciones de cointegración. Aquí vais más abajo. Aquí esto es si hubiera una relación de cointegración, ¿cuál sería? Bueno, pues ahora dices, como hay 2 relaciones de cointegración, te tienes que fijar en esta tabla de aquí, ¿no? Y entonces dices, pues mira, una es el máximo menos 1 el mínimo, menos 1 el logaritmo del último. Esto es 1 por el máximo menos 1 por el último. ¿Lo veis? Y luego otra es el mínimo menos otra vez 1 por el último. La diferencia entre el mínimo y el último, o la diferencia entre el mínimo y el último, son las 2 relaciones de cointegración que hay. Bueno, esto sale así porque yo he colocado el último aquí. Pero si empiezo con el máximo, último y mínimo, ¿vale? Pues me dan otras relaciones de cointegración distintas que podría utilizar, que podría calcular a partir de aquí. No sé si me entendéis, porque si tengo esta con esta y esta con esta, también puedo conseguir una de esta con esta. Mirad, si yo cojo a esta, le resto esta, ya tengo la relación de cointegración. A esta relación le resto esta. Mirad, me queda esto y esto con negativo aquí arriba, ¿no? Y después este y este se van. Son prácticamente el mismo número. ¿Estamos? Bueno, la mala noticia es que Johansen es complicado, ¿no? Y hay que elegir muchas cosas y uno no está seguro de si las está eligiendo bien o mal o lo que sea, ¿no? Ahí es donde entra Engel y Granger. Engel y Granger no hay que elegir nada. Hay que hacer una regresión de una variable sobre otra. Le metes una constante y mira a ver qué queda. ¿De acuerdo? Engel y Granger siempre te va a dar las relaciones de cointegración que haya. No será muy eficiente estimándolas. Pero oye, como Johansen llegue a las mismas relaciones de cointegración que Engel y Granger, ya puedes estar seguro de que esas 2 relaciones de cointegración son las que hay. ¿Lo seguís? Porque Engel y Granger es un método muy robusto para conseguir relaciones de cointegración. Robusto a decisiones. Y no hay que tomar ninguna decisión, basta hacer una regresión de una sobre otra y mirar a ver los residuos, ¿no? Mientras que Johansen, el orden P, ¿qué pasa si en vez de P, que lo hemos conseguido a partir del A y C, es decir, de la K y que hubiéramos utilizado el AK y que, pero el malo, es decir, el de los 8, ¿no? O el primero del SBAR, ¿no? Ya son diferentes. ¿Esto cambiaría mucho? Bueno, seguramente que no cambia tanto, pero podría cambiar. Entonces, la estrategia es la siguiente. Hacemos Johansen y generamos unas relaciones de cointegración. Y después miramos a ver si Engel y Granger confirman esas relaciones de cointegración. Si las confirman, entonces podremos decir que tanto Engel y Granger como Johansen nos dan el mismo número y las mismas relaciones de cointegración aproximadamente. Con lo cual, no le he tenido que hacer muy mal con Johansen en las decisiones que he tenido que tomar para que me den las mismas relaciones que Engel y Granger, ¿no? Es decir, el orden P igual a 3, parece que lo he clavado. El hecho de que haya, el hecho de la elección de 1, 2 y 3, de la opción 1, 2 y 3, esta es, no hay, la opción 1 es, no hay ningún componente determinista en las series, la opción 2 es,
Bueno, hay una constante en delta, ¿no? La opción 3 es, no solo hay una constante en el delta, sino que hay también una tendencia determinista en delta. Eso es otra historia. Eso, vamos, es que ni siquiera, eso me parece que no es, que solo funciona en casos muy especiales, no en series normales de las que analizamos nosotros. ¿Qué haría a continuación? Bueno, pues construirme las relaciones de cointegración, pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Vale? Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Y nos quedamos aquí en construir las relaciones de cointegración. Pero una vez que construyamos las relaciones de cointegración, que son las que en el documento que os he presentado eran D1 y D2, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí vamos a poder construir un modelo de corrección de error, que es el modelo con el que vamos a hacer las previsiones de nuestras variables. Y sobre el que vamos, mirad, en las ecuaciones esas que veíais en el modelo este, en estas relaciones, estas ecuaciones, mira, estas son las ecuaciones de un modelo de corrección de error, donde en vez de tener un vector de 4 variables, tenemos un vector de 3 variables, ¿no? En este caso, el vector de 3 variables tiene 3 ecuaciones y tenemos relación de cointegración 1 aquí y relación de cointegración 2 aquí. Bueno, pues el R cuadrado que hay aquí, en esta relación, si es de 0,50 o de 0,40 y tantos, se puede comparar perfectamente con el R cuadrado que había cuando aquí teníamos delta Z1 y aquí en la derecha teníamos nada más que retardos de Z1. Y ese R cuadrado, si os acordáis, era del 2%, del 1%, ¿no? Claro, si pasamos del 1% a un 40%, lo que estamos diciendo es que, mire usted, el pasado de otras variables parece que sí está siendo relevante en la explicación del presente de mis precios. Por lo tanto, no parece que la hipótesis de eficiencia semifuerte se esté dando. Esto es para hablar de la eficiencia semifuerte y, por supuesto, después, como modelo de previsión para prever los rendimientos en bolsa. A ver hasta qué punto vamos a poder mejorar la opción esta sencilla de comprar, mantener y vender a final de año. ¿Vale? ¿Está entendido? Muy bien, pues nada, acabamos aquí entonces.